Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está mi público querido? Espero se encuentren muy bien, todos y cada uno de ustedes. Reciban muchas bendiciones cada una de las personas que me escuchan, con quien estén, con quien se encuentren y lo que estén haciendo. Fíjense ustedes que para iniciar este podcast quiero iniciar haciéndoles una pregunta. La actividad, el oficio, la profesión a la cual ustedes se dedican o hacen, ¿la eligieron ustedes? ¿Les fue impuesta? ¿O simplemente alguien más la eligió para ti? Muchos de nosotros buscamos ser libres, tener menos miedos, alcanzar un estado de paz, por supuesto, es lo que yo creo. Pero a veces esto no sucede así. Quizás porque las actividades que desarrollamos nos mantienen al límite. Es decir, no nos gusta lo que hacemos, nos agobia las actividades que desarrollamos, nos frustra porque no somos buenos para eso, o quizás sí nos gusta hacerlo, pero las condiciones en que se presentan no siempre son las mejores. En fin, son muchas las circunstancias las que nos pueden poner mal. Pero ¿saben una cosa? Todas aquellas situaciones o eventos que acontecen en nuestra vida, como accidentes, percances, recibir alguna agresión de alguien más, ofensas, discusiones, en fin. Lo sé, es imposible no reaccionar a ellas, pero sí deben de tener en cuenta algo. Esos sucesos son situaciones o eventos neutros, indiferentes para nosotros. Y solo nosotros, cada uno de ustedes, le dan el valor que ustedes le quieren dar a ese suceso. Y es ahí en donde surge la ansiedad, la angustia, la intranquilidad, producto de las situaciones a las que nos enfrentamos. Pero nunca deben olvidar algo. Es que no podemos tener el control de aquellos sucesos externos a nuestra persona. Pero sí podemos controlar el cómo reaccionamos a esas situaciones o a esos sucesos. Es decir, no controlamos la situación, pero sí controlamos cómo reaccionamos ante esos escenarios. ¿Qué quiero decir? Que sí podemos controlar la manera en cómo nuestra mente reacciona ante esas situaciones externas a nosotros. Es por eso que hoy quiero contarles una nueva historia, por supuesto, que trata sobre la ansiedad, sobre la angustia, sobre la zozobra. Y bueno, comencemos. Cuenta una historia muy antigua acerca de algo que le sucedió a un joven elefante. El elefante era grande, apuesto y muy inteligente, pero no encontraba pareja y veía con cierta tristeza cómo el resto de sus compañeros iban formando una familia, mientras él continuaba solo. Pero un día, su manada se encontró con otra manada de elefantes, entre los cuales había una linda elefanta soltera, que enseguida se fijó en él. El elefante al fin se enamora. Ambos comenzaron a jugar y a dar largos paseos por la selva. Les gustaban las mismas cosas, reían sin parar, se divertían y no podían dejar de verse, hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidamente enamorados. Así que el elefante, sin dudarlo, le pidió matrimonio a la elefanta. Menuda alegría se dieron las dos manadas de elefantes. Hacía mucho que no se les celebraban una boda. Así que organizaron el evento con muchísima ilusión. Mientras muchos preparaban el banquete, otros comenzaron a construir el lugar en donde se celebraría el enlace. Algunos elefantes se reunieron para preparar el ajuar y ayudaron a la elefante a buscar unos elegantes adornos de novia. Los elefantes acompañaron al novio a encargar las alianzas. El encargado de hacerlas sería un primo del novio, que era un excelente orfebre. Todo marchaba muy bien, todo parecía encajar. El elefante y la elefanta estaban felices. Pero llegó el día de recoger los anillos, justo el día anterior al enlace. Eran unas alianzas preciosas, increíbles, únicas, con el nombre de ambos elefantes grabados en el interior. El elefante se las colocó en la trompa para llevárselos y se fue muy contento. No había visto nunca unos anillos tan bonitos. Pero justo antes de llegar al río, el elefante tropezó con una piedra y cayó de forma estrepitosa al agua. El pobre animal se llevó un buen susto y un gran golpe, pero consiguió levantarse y al ponerse de pie comprobó, para su desgracia, que uno de los anillos de boda se habían caído al agua. El elefante se puso muy nervioso, sentía que su corazón se iba a escapar de su pecho. No podía controlarlo y se puso a excavar con las patas, con la trompa,
a dar vueltas en círculo. El agua se turbió por la arena que levantaba con las patas y el elefante no podía ver nada, no podía encontrar el anillo. Un búho que había visto todo desde la rama de su árbol le dijo: «Tranquilo, para». Pero el elefante no podía oír nada. Estaba tan nervioso, sentía tal ansiedad que no era capaz de escuchar. Solo podía pensar en que no daría tiempo a hacer un anillo nuevo y que su novia se disgustaría muchísimo al enterarse de lo que había pasado. Entonces, el búho aterrizó sobre el elefante y le volvió a decir: «Para, tranquilízate». Y el elefante se dio cuenta de que el búho le estaba hablando y decidió escuchar porque sabía que el búho era uno de los animales más sabios del lugar. «Estás tan nervioso que no dejas de excavar en la arena. Levantarás tierra y esta enturbia el agua», dijo el búho. «Lo que tienes que hacer es quedarte quieto, muy quieto, esperar y observar». El elefante hizo lo que el búho le dijo. Al fin se tranquilizó y la tierra comenzó a depositarse en el fondo del río. El agua se calmó y algo en el fondo comenzó a brillar con nitidez. Era el anillo de boda. ¡Wow! Muchas gracias, búho, muchísimas gracias por tu consejo, dijo emocionado el elefante. La boda se pudo celebrar sin más sobresalto. El búho hizo de padrino de honor y los elefantes se dieron el sí quiero. Alianzas incluidas ante la emoción y la felicidad del resto. Y el elefante, por su parte, aprendió una sabia lección. ¿Qué les pareció la historia? ¿Cuál es la moraleja o la enseñanza, el consejo de esta historia? Cuando las aguas turbias no te dejen ver el fondo del río, no te muevas, espera a que la tierra se pose y el agua vuelva a mostrarse cristalina. La ansiedad es algo que quizás podemos controlar o quizás no, porque es algo que se encuentra en nuestro interior, en nuestro organismo, en nuestro ser. No es fácil, desde luego, pero un primer paso que debemos aprender a decirle a nuestro cuerpo, que cualquiera que sea la circunstancia, dificultad, angustia que estemos pasando, debemos decirnos que el nerviosismo, la intranquilidad, los problemas no pueden sobrepasarnos como seres humanos. La ansiedad se manifiesta con miedo, preocupación excesiva por situaciones que aún no han sucedido. También sucede cuando se enfrenta o se está viviendo una situación que causa malestar emocional y mental. Ahora, algunos síntomas físicos de la ansiedad: corazón acelerado, llanto, sudoración, dolor de cabeza, temblor, dolor de estómago, tensión muscular, y dentro de los síntomas emocionales o psicológicos, sobrepensar, insomnio, preocupación, irritabilidad, miedo, apatía, pérdida de interés, en fin, son muchas de las circunstancias que puede producir la ansiedad. Hay tantas formas de suicidarse, pero ninguna de ellas es tan cruel como cuando no puedes controlar la ansiedad que sufres. A veces no hay peor lucha que aquella que estás luchando todo el día consigo mismo. Y a veces, ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que tu luz interior se pudiera estar apagando y nadie se puede dar cuenta de ello. La ansiedad, la depresión, no son signos de debilidad, son signos de haber tratado de permanecer fuerte por mucho tiempo. ¿Pero qué creen? La paciencia y la serenidad nos ayudan a la hora de tomar decisiones importantes. Si la paciencia y la serenidad son fundamentales para lograr salir de un problema, y no podemos perder el control de lo único que sí podemos tener el control, que es nuestra mente. Yo sé que se escucha como un juego de palabras, pero no es así. Escuchen siempre los consejos de las personas más sabias. Porque en momentos de ansiedad y confusión debemos hacer una pausa, esperar. Cuando los nervios y el estrés nos lleven a un episodio de intranquilidad, nuestra mente se nubla y de pronto nos sentimos gobernados por las emociones, los impulsos, la locura. Es un círculo vicioso del que no sabemos escapar. El corazón se desboca y somos incapaces de ver nada con claridad. La única solución es armarse de paciencia para y esperar, sin más. Entonces conseguiremos de nuevo la calma y podremos pensar con más claridad. Pero sí tengo que decirles que tengan siempre los oídos bien abiertos. A veces, en periodos de estrés o ansiedad, nos sentimos incapaces de escuchar nada. Es muy importante permanecer perceptivos a la ayuda de otros que sí son capaces de ver desde fuera lo que está sucediendo, lo que está pasando. A veces viene bien pedir ayuda cuando no somos capaces de encontrar una solución. Recuerden, en momentos de ansiedad y confusión, simplemente hay que esperar.
Si somos capaces de encontrar la serenidad en momentos de agobio, podemos encontrar la solución al problema. Pero si nos dejamos llevar por los nervios, solo terminaremos empeorando la situación y el problema se convertirá en un auténtico caos. Pero como ustedes saben, ¿cuál es la intención de este podcast? Pues ayudar, por supuesto. ¿Qué debemos de hacer cuando padecemos ansiedad? El primer punto es enfocarse en lo que está bajo su control. ¿Y qué está bajo su control? Pues nuestra mente. Respiren profundamente, tranquilícense. Todo va a estar bien, por supuesto. Se los aseguro. Distinguir de aquello que podemos controlar y de aquello que no podemos controlar. ¿Y cuál es aquello que no podemos controlar? La conducta de los demás, sus actitudes, sus desplantes, los accidentes, las agresiones de las personas de los demás, en fin, todo aquello que está fuera de nuestro alcance, de la posibilidad de poder controlar. Protejan su tranquilidad, carambas. Asegúrense de que su mente esté al mando, no sus emociones, ni sus sensaciones físicas inmediatas, tampoco sus hormonas, Fíjense ustedes que ya varios años he aprendido a no ser reactivo. Créanlo, no es nada fácil, es decir, he aprendido a no reaccionar de los comentarios de los demás, de los sucesos que ocurren en mi entorno. Insisto, no es fácil, pero ya lo he logrado. Y cuando ya logras controlar el no reaccionar a los comentarios de los demás, a los sucesos que pasan a tu alrededor, comienzas a tener un gran poder. Quizás por el momento no me entiendan, pero me da tanta risa observar a las demás personas cómo intentan querer siempre tener la razón en todo, ganar en todo, y los dejo que se desgasten haciéndolos creer que se salieron con la suya, que ganaron. Es divertido. Y no es que me burle de ellos para nada, simplemente me doy cuenta que la mayoría de las personas son emocionales y con mucha facilidad puedes alterar sus emociones y sacar a cualquier persona de la jugada. Y recuerden que en esta vida el que reacciona pierde. Bueno, cuando se sientan intranquilos, con ansiedad, el primer paso que deben hacer es identificar cuál es el origen de su ansiedad. Es decir, qué es aquello que lo está provocando, por qué se sienten de esa manera, y una vez que lo identifiquen, deben comenzar a controlar esas emociones. El segundo paso, háganse la siguiente pregunta. ¿Mi ansiedad me hace algún bien? ¿Me ayuda en algo? La paz mental comienza cuando tomas la decisión de romper vínculos con aquello que no suma nada en tu vida, y pueden ser muchas cosas, por supuesto, las que te estén provocando eso: tu empleo, una antigua relación amorosa, tu noviazgo, situaciones caóticas, mil cosas. Pero sí debo decirles algo: deben dar prioridad a la salud mental. Algunos les dirán que son egoístas. Por supuesto que no. Deben elegir por encima del vínculo que tenían con alguien o por cualquier suceso que estés pasando, y vale mucho la pena. Por ejemplo, habrá personas que quieras con todo el alma, pero no te hacen bien. Tendrás la imperiosa necesidad de tener que trabajar y tener un empleo, por supuesto. Pero hay trabajos que no te hacen bien, empleos que no te ayudan en nada y quebranta tu tranquilidad. Recuerden que no se trata de tener algo serio, se trata de tener algo sano y que sea recíproco. Nos tenemos que ver obligados a evolucionar tanto que tenemos que conocernos mejor en cuanto a nuestros sentimientos y emociones y en la forma de pensar. Pero sí tenemos que tener presente, como se los dije al inicio, cuando aceptemos que no podemos tener el control de lo exterior, de lo que sucede fuera de nosotros, es ahí en donde le tengo que decir que el secreto de la felicidad es aceptar que las cosas son como son, y así de simple. Y si aceptamos eso como un hecho, tenemos un gran control sobre nosotros y sobre los demás. ¿Y qué creen? Seremos inquebrantables, porque nada ni nadie podrá afectar a nuestra persona. Y sí, me veo obligado a decirles lo siguiente: ya es hora de empezar a hacer ajustes dentro de ti, de olvidar aquellas cosas que nos provocan inseguridad, ansiedad, preocupación, y aceptar lo que ya está ahí en nuestra realidad. Cosas que no podemos cambiar, por supuesto, como la forma de ser de alguien, el que fallezca una persona, la conducta de alguien más. A veces nuestra mente nos hace jugarretas o inseguridades, cosas que no queremos cambiar porque adoptamos hábitos. Tener los mismos pensamientos siempre, a veces eso nos hace daño. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos mata más aquellas cosas que imaginamos que pudieran suceder que aquellas cosas que realmente pasan en nuestra vida. Me explico.
¿Cuántas veces por temor no nos atrevemos a hacer algo tan sencillo quizás como conducir un auto, abrir un negocio, hablar con aquellas personas que te gustan? Y no nos arriesgamos a hacer por todo aquello que imaginamos que pudiera pasar. En el caso de aprender a manejar, no nos arriesgamos a hacerlo porque ¿qué es lo que pensamos? Imaginamos que se va a descomponer el auto, voy a atropellar a alguien, voy a golpear el automóvil, mil cosas, cuando en nuestra realidad no pasa nada de eso. Entonces, a eso me refiero. Nos acaba más sobre aquellas cosas que imaginas que pudieran pasar que de las cosas que en realidad pasan. Y que no es nada de lo que imagina nuestra mente, porque nuestra mente se vuelve caótica, extrema, y ahí inicia la ansiedad. Nunca olviden esto, la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la realidad. Y por aquellas personas que estén padeciendo de ansiedad, lo sé, explicarlo es difícil, pero es como una voz más en tu cabeza, solo que esta voz a veces es muy ruidosa y se hace amiga de casi todas las voces de tu mente, y a veces solo grita: no lo vas a lograr, vas a fallar. Pero ¿qué quiero decirles? Que si estás pasando por esto, no permitas, respira profundo y dile a tu persona que todo va a salir bien, que eres lo suficientemente fuerte y van a poder con la ansiedad. Ni entiendo a las personas que pasan por ello, porque es luchar contigo mismo. Ahora, pónganme mucha atención, por favor. Cuando vivimos en el aquí y en el ahora, sin recrearnos en el futuro, ¿qué creen? La ansiedad desaparece. Libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser será y sucederá naturalmente. Según las investigaciones, la respuesta de la ansiedad tiene su origen en el cerebro primitivo. ¿Qué significa esto? Cuando se trata de detectar el peligro y reaccionar frente a él, el cerebro ha cambiado mucho en ciertos aspectos. Significa que somos lagartijas emocionales, aunque no lo crean, y la ansiedad proviene de ahí. Sentir ansiedad muchas veces es decisión nuestra. Cada mañana que despertamos, tenemos dos opciones. Podemos tomar la opción de la ansiedad o la opción de tener fe. Ustedes deciden. Cuando miro hacia atrás todas esas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo, en su lecho de muerte, que había tenido un montón de problemas en su vida, la mayoría de las cuales nunca había sucedido. La ansiedad aparece cuando miramos al pasado y miramos al futuro. Hay que vivir el presente, por favor. La ansiedad no está aquí, está en el futuro, y tú debes vivir el mejor regalo que Dios te da, que es el presente. Nunca lo olviden. Para encontrar la paz interior hay que tomarse la vida de manera más simple. Hay cosas que están en nuestro control, como nuestros pensamientos, y que podemos dejar que fluyan y soltar aquellas cosas que no podemos cambiar. Nunca permitan que la ansiedad secuestre su mente. La libertad consiste en vivir el momento. Cuando estás presente, puedes permitir que la mente sea como es, sin enredarte en ella. La ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano su regalo más preciado, que es su presente. Nunca permitan eso. Y finalmente, a veces lo más productivo que pueden hacer es relajarse. Saben, casi todas las cosas volverán a funcionar si las desenchufamos como los aparatos electrodomésticos por unos minutos. Incluso tu persona. Desconéctate de todo aquello que te produce ansiedad, porque es difícil extrañarse a uno mismo, como cuando te ves en fotos antiguas con una sonrisa distinta. Cuídense mucho. Espero les haya gustado este podcast. Espero les pueda servir de algo. Una forma diferente de aprender. Iván Vázquez Vázquez, director y conductor creativo de este podcast. Recuerden bien, desconéctense de todo aquello que les produce ansiedad. Los quiero mucho. Saludos.